Hay una cámara dentro de la arquitectura de su alma que usted visita todos los días. Una habitación fría y estéril donde la luz es tenue y el aire es espeso con el polvo de viejos arrepentimientos. Yo veo el tribunal que usted construyó en su mente. Usted cree que ha escondido exitosamente este lugar del mundo, enmascarándolo con una sonrisa, un horario ocupado o una fachada de rendimiento religioso. Pero yo camino a través de las paredes de su corazón y veo el juicio que nunca termina. En este tribunal, usted es el acusado, parado solo en el banquillo, cansado y temblando. Pero la tragedia de esta sala es que usted también es el fiscal, listando implacablemente sus propios fracasos. Y se ha nombrado a sí mismo el juez, golpeando el mazo de la condenación contra su propio espíritu antes de que el día siquiera comience. Usted se despierta e inmediatamente convoca a la corte. Revisa la evidencia de ayer, la palabra hiriente que pronunció, el pensamiento que entretuvo, la oportunidad que perdió, la disciplina que le faltó. Pone su propio carácter en el estrado e interroga sus motivos hasta que queda destrozado y sangrando. Este litigio interno es la fuente de su agotamiento profundo. Usted está cansado porque está viviendo una doble vida, funcionando externamente, pero luchando internamente una batalla legal por su derecho a existir, su derecho a ser amado y su derecho a ser llamado mi hijo. Usted opera bajo el engaño de que si se juzga a sí mismo con suficiente dureza, de alguna manera pagará por sus pecados antes de que yo lo haga. Usted cree que la autocondenación es una forma de piedad, una manera de mostrarme que entiende la gravedad de sus errores. Pero le digo, este tribunal es una estructura no autorizada. Es una prisión de su propia creación. Yo no la construí. Yo no lo nombré juez de su propia alma. El Padre ha entregado todo juicio al Hijo, y sin embargo, usted constantemente intenta usurpar mi asiento, emitiendo veredictos sobre sí mismo que yo no he pronunciado. Este tribunal mental es donde su paz va a morir. Es donde su gozo es estrangulado por las manos de su propio perfeccionismo. Usted reproduce las escenas de sus fracasos pasados en bucle, proyectándolas en la pantalla de su mente, buscando nueva evidencia de su indignidad. Usted disecciona sus oraciones para ver si fueron lo suficientemente sinceras. Analiza su adoración para ver si fue lo suficientemente emocional. Escruta sus interacciones para ver si fue lo suficientemente amable. Y el veredicto al que llega es siempre el mismo: no es suficiente. Yo estoy aquí para interrumpir los procedimientos. Yo estoy aquí para abrir las puertas de esta oscura cámara e inundarla con la luz cegadora de una jurisdicción superior. Usted no puede servirme mientras constantemente se está poniendo a prueba a sí mismo. Usted no puede caminar en la libertad del espíritu mientras está encadenado a la mesa de defensa de su propia mente. El tribunal que usted construyó es una mentira, una construcción de miedo diseñada para mantenerlo centrado en sus defectos en lugar de en mi plenitud. Yo veo las lágrimas que derrama en el estrado de los testigos de su alma. Yo veo el temblor de sus manos mientras trata de defender su valía. Y le digo, con la autoridad del juez supremo, que este juicio es un juicio nulo. La corte que usted ha convocado no tiene autoridad en el reino de los cielos. Es hora de desestimar al jurado de sus pares, esas voces de comparación y expectativa. Es hora de silenciar al fiscal de su propia conciencia. Es hora de bajar del estrado del juez y dejar que hable el verdadero juez. La pieza central de este juicio interno es un documento que usted guarda con su vida, un registro aterradoramente detallado que usted cree que lo descalifica de la herencia de los santos. Este es el registro de errores, el libro de contabilidad que usted no puede esconder. Usted lleva este libro de contabilidad en los bolsillos más profundos de su memoria. Es una lista exhaustiva y cronológica de cada pecado, cada fracaso, cada promesa rota y cada pensamiento vergonzoso que haya tenido. Usted cree que yo estoy guardando un duplicado de este libro de contabilidad en el cielo, marcando las entradas con una mirada de decepción e ira. Usted imagina que mi relación con usted es transaccional, basada enteramente en el saldo de este libro. Si el libro de contabilidad está relativamente limpio hoy, usted se siente seguro para orar. Si el libro de contabilidad está manchado con un error fresco, usted se esconde, se retira, deja de orar,
creyendo que primero debe limpiar la página antes de poder acercarse al trono de la gracia. Este libro de contabilidad es su obsesión. Usted escanea sus páginas, recordando los pecados de su juventud, la rebelión de su joven edad adulta y las luchas secretas de su presente. Usted ve las entradas etiquetadas como lujuria, orgullo, engaño, cobardía y codicia. Usted ve los nombres específicos de las personas que hirió, las fechas específicas de los votos que rompió. La tinta en este libro de contabilidad parece indeleble, escrita en la sustancia permanente de la historia. Usted trata de equilibrar los libros agregando una columna de buenas obras, actos de servicio, donaciones financieras, horas de oración, esperando que si la columna de bien supera a la de mal, asegurará un veredicto favorable. Pero en el fondo, usted sabe que las cuentas no funcionan. El peso de un pecado es infinito en su consecuencia, y ninguna cantidad de buenas obras finitas puede borrar una sola línea de la deuda. Esta comprensión lo lleva a la desesperación. Usted se siente expuesto. Usted se siente como un fraude, aterrorizado de que si alguien viera el libro de contabilidad real de su corazón, lo rechazaría instantáneamente. Usted entra a la iglesia, levanta las manos, pero en su mente está sosteniendo el libro de contabilidad, leyendo los cargos contra sí mismo. Hipócrita, grita la página. Fracaso, declara la tinta. Este libro de contabilidad se ha convertido en su identidad. Usted se define no por quien yo digo que es, sino por lo que el registro dice que hizo. Quiero que sepa que yo veo el libro de contabilidad. Yo conozco cada entrada. Yo conozco las que usted ha olvidado y las que ha escondido exitosamente de su cónyuge, su pastor y sus amigos. Nada está oculto a mi vista. Pero su error no está en la existencia del pecado. Su error está en su comprensión del sistema de mantenimiento de registros del cielo. Usted se está aferrando a un libro que yo ya he cerrado. Usted está obsesionado con una deuda que yo ya he asumido. Usted está leyendo las actas de una reunión que ha sido aplazada. El libro de contabilidad que usted no puede esconder es lo mismo que yo vine a destruir. Usted está agarrando la evidencia de su culpa, mientras yo estoy ofreciendo el certificado de su perdón. En la quietud de su autorreflexión, hay una voz que no es suya, aunque imita su monólogo interno con una precisión aterradora. Es una voz de malicia fría y calculada, un experto legal en las leyes del pecado y de la muerte. Esta es la voz del acusador, culpable de los cargos. Satanás es descrito en mi palabra como el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Pero usted debe entender su táctica, él usualmente no lo acusa a mí, porque yo conozco la verdad y yo soy su abogado. Él lo acusa a usted. Él proyecta sus acusaciones en la pantalla de su conciencia. Él es un fiscal maestro. No necesita mentir sobre sus acciones, simplemente necesita declarar los hechos de su pecado sin el contexto de mi gracia. Él señala con un dedo esquelético su pasado y dice, mira lo que hiciste. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? ¿Cómo puedes esperar que Dios conteste tu oración después de eso? Estás sucio. Estás roto. Eres un hipócrita. Sus argumentos son lógicos. Bajo la ley, usted es culpable. Bajo los estatutos de la moralidad humana, usted ha fallado. Él usa la ley como un arma para golpear su esperanza. Él susurra, prometiste que no lo harías de nuevo, y lo hiciste. Tu arrepentimiento es falso. Tu fe es débil. Solo estás fingiendo. Esta voz es implacable. Espera sus momentos más débiles, cuando está cansado, solo o acaba de tropezar, para lanzar sus ataques más viciosos. Ataca su identidad. No eres un hijo, eres un esclavo. No eres amado, eres tolerado. El objetivo del acusador es inducir un estado de parálisis espiritual. Si él puede convencerlo de que es culpable de los cargos, sin esperanza de apelación, usted dejará de luchar. Usted aceptará la condenación como lo que le corresponde. Usted se distanciará de mí.
creyendo que le está haciendo un favor al universo al poner en cuarentena su pecaminosidad. Yo le ordeno que reconozca esta voz por lo que es, un mentiroso que usa hechos para engañar. Sí, el hecho es que usted pecó. Pero la verdad es que usted es redimido. El acusador le dice la historia, pero omite la conclusión. Él le muestra el crimen, pero esconde el pago. Él grita, culpable, sobre un alma que yo he declarado, justificado. Usted ha estado de acuerdo con la fiscalía. Usted ha estado asintiendo con la cabeza a sus insultos. Deje de asociarse con el enemigo de su alma. Su voz no está autorizada. Él no tiene posición en la corte de la gracia. Cuando él dice, culpable, se está refiriendo a una ley que ha sido cumplida y a un pacto que ha sido reemplazado. Usted debe aprender a distinguir el dolor del espíritu, que lo atrae a mí, de la acusación del enemigo, que lo aleja de mí. El resultado de este juicio interno y la implacable acusación es un temor generalizado y de bajo nivel que actúa como el ruido de fondo de su vida. Este es el miedo al mazo, esperando el golpe. Usted vive en un constante estado de sobresalto. Está esperando que caiga el otro zapato. Usted interpreta cada evento negativo en su vida, un neumático pinchado, un resfriado, una factura perdida, un conflicto en el trabajo, como el golpe del mazo divino, el comienzo del castigo que usted cree merecer. Piensa, esto está sucediendo por lo que hice en 1999. Dios finalmente me está alcanzando. Usted me ve no como un padre, sino como un disciplinario cósmico con una larga memoria y una mecha corta. Este miedo al mazo le roba la capacidad de disfrutar su vida. Usted no puede abrazar completamente una bendición porque está aterrorizado de que se la arrebaten como castigo, por sus pecados ocultos. Usted no puede descansar en paz porque está constantemente escaneando el horizonte en busca del rayo de la retribución. Usted vive bajo una teología del karma, no una teología de la gracia. Usted cree que debe cosechar exactamente lo que ha sembrado en la carne, olvidando que yo coseché lo que usted sembró para que usted pudiera cosechar lo que yo sembré. Este miedo crea una barrera de terror entre nosotros. Usted se acerca a mí con temblor, no con reverencia. Usted ora oraciones seguras, temeroso de que si pide demasiado, examinaré su registro y lo encontraré en falta. Usted intenta volar bajo el radar del cielo, esperando pasar desapercibido para que no lo juzguen. Este miedo es un tormento. Es la antítesis del amor, porque el amor perfecto echa fuera el temor, ya que el temor tiene que ver con el castigo. Usted está esperando un golpe que cayó hace 2000 años. Usted se está preparando para un golpe que aterrizó en mi cuerpo, no en el suyo. El mazo ya ha golpeado. El sonido de ello resonó a través del universo, sacudiendo los cimientos de la tierra. Pero no golpeó su nombre, golpeó la madera de la cruz. El juicio que usted teme ya ha sido ejecutado. La ira que usted anticipa ya ha sido agotada. Usted está viviendo a la sombra de una amenaza fantasma. El miedo al mazo es un malentendido de la línea de tiempo de la justicia. El juicio ha terminado. La fase de sentencia está completa. El castigo fue llevado a cabo. Usted está esperando una tormenta que ya ha pasado. Finalmente, la sala del tribunal se queda en silencio. Los argumentos han sido presentados. El libro de contabilidad ha sido leído. El acusador se ha sentado con una mirada de suficiencia por la victoria. Y usted se para allí, despojado de todas las excusas, despojado de toda pretensión. En el silencio antes del veredicto, su alma tiembla. Este es el momento de vulnerabilidad absoluta. Se le han acabado las defensas. Usted sabe que no puede argumentar para salir de esto. Usted sabe que si la justicia es ciega, está perdido. Usted sabe que si el estándar es la perfección, está condenado. Este silencio es el momento más aterrador de todos porque es el momento en que se da cuenta de su completa e innegable incapacidad para salvarse a sí mismo. Usted mira al juez, a mí, y espera. Su alma tiembla porque sabe que los hechos están en su contra.
Usted sabe que la deuda es astronómica. Usted sabe que los fracasos fueron voluntarios. El silencio se extiende, pesado y sofocante. Es el silencio de la tumba. Es el silencio de un alma esperando la sentencia de muerte. Usted espera lo peor. Usted espera el rechazo. Usted espera la confirmación de su miedo más profundo, que usted es no deseado, no adorable e irredimible. En este silencio, finalmente deja de esforzarse. Deja de intentar justificar sus acciones. Deja de culpar a otros. Simplemente se queda allí, desnudo en espíritu, esperando el final. Este temblor es el fin de su orgullo. Es el fin de su justicia propia. Es la muerte necesaria del ego que pensó que podía manejar su propia moralidad. Pero quiero que sepa que este silencio no es el silencio de la indiferencia, es el silencio de la preparación. Es la respiración profunda antes de la proclamación. Usted está temblando porque espera juicio, pero está a punto de escuchar algo que destrozará el silencio y reorganizará la estructura molecular de su universo. Usted está esperando una sentencia de muerte, pero yo estoy preparando una sentencia de vida. El silencio está a punto de ser roto, no por el mazo de la ira, sino por la voz de la misericordia. Su alma tiembla en el precipicio del infierno, pero estoy a punto de levantarlo a las alturas del cielo. Mantenga su posición en este silencio. No corra. No se esconda. Mire el estrado. El juez se está levantando. El veredicto está en su mano. Y no es lo que usted piensa. El silencio en la sala del tribunal de su alma es ensordecedor. El acusador ha presentado su evidencia condenatoria, el libro de contabilidad de sus pecados. Usted se queda paralizado, anticipando el golpe inevitable del mazo. Pero entonces, ocurre un sonido que destroza la atmósfera de juicio, un sonido que el acusador nunca predijo. Este es el veredicto sorpresa, yo desciendo del estrado. La secuencia esperada de la justicia, la lectura del veredicto, la pronunciación de la sentencia, es interrumpida violentamente por un acto de misericordia absoluta y soberana. Yo, el juez presidente, me levanto del trono del juicio. Dejo a un lado las túnicas de la justicia imparcial, que significan la aplicación requerida de la ley, y desciendo al banquillo donde usted se encuentra condenado. El acusador, confiado en la fuerza legal de su caso, es silenciado momentáneamente, completamente confundido por esta violación del protocolo judicial. Él sabe que la ley exige castigo, pero no comprende la naturaleza del amor del juez. Mi descenso es el momento en que la ley es suplantada por el poder ilimitado de la misericordia eterna. Yo desciendo, no para mitigar los cargos, sino para asumirlos por completo. Este es el momento en que dejo la posición de árbitro objetivo y tomo el lugar del abogado y sustituto subjetivo. Usted esperaba que yo fallara en su contra, en cambio, me moví por usted. Yo me paro hombro con usted, poniendo mi brazo divino alrededor de su espíritu tembloroso. El sistema legal del cielo, que exige la muerte por el pecado, no es descartado, es cumplido por el juez mismo. Yo me presento como el cofirmante definitivo, el garante eterno, el que interrumpe la ejecución para pagar la multa. Mi descenso físico del estrado es la prueba máxima de que su caso ya no está bajo la jurisdicción de la ley de condenación, sino bajo la ley de la gracia. Yo estoy tomando el peso del mazo sobre mí. La mirada de sorpresa en el rostro del acusador es la primera señal visible de su derrota total. Él había anticipado justicia, fue confrontado por la justificación. Usted esperaba la separación, presenció la intimidad. Reciba esta verdad profunda y chocante. El que temía que lo sentenciaría al infierno es el que dejó su asiento de gloria para declarar su liberación. El concepto de perdón a menudo implica que la deuda simplemente se ignora, pero la realidad legal de lo que yo hice por su alma es mucho más absoluta e irreversible. Esta es la definición de anulado, es como si nunca hubiera sucedido. Anular un decreto legal significa anularlo y dejarlo sin efecto ab initio, desde el principio mismo. Es una cancelación que borra legalmente el decreto de los libros, asegurando que ningún rastro,
Ningún residuo y ninguna reclamación legal del juicio original puedan resucitar jamás. Sus pecados no son meramente cubiertos, son legalmente borrados. Su registro no solo está sellado como perdonado, está sellado como anulado. Esto significa que la vergüenza que usted lleva, la culpa que siente y las consecuencias que teme se derivan de un documento legal que ya no existe en los archivos celestiales. El acusador intenta sacar a colación su pasado como si fuera una prueba válida, pero yo le ordeno que mire el expediente, el caso ha sido anulado. La anulación garantiza que la historia de su pecado no puede ser utilizada como evidencia contra su destino. Su vergüenza se alimenta de la creencia de que el pasado está permanentemente registrado, pero mi misericordia asegura que el registro no solo está cerrado, sino que está liquidado. Yo he tomado el viejo libro de contabilidad de sus errores, en un acto profundo de finalidad espiritual, he arrancado cada página y la he reemplazado con una hoja limpia y blanca que lleva solo una inscripción: Justicia de Cristo. La existencia misma de la deuda es negada legalmente. Cuando digo que su pecado es quitado tan lejos como está el oriente del occidente, estoy declarando una anulación espiritual que no tiene paralelo terrenal. Deje de vivir bajo los términos de un contrato que ha sido legalmente destrozado. La anulación es su certificado de absolución permanente, garantizando que el juicio final contra su alma es legalmente imposible. La voz del acusador a menudo es lógica, argumentando que un Dios justo debe castigar el pecado, y que si su pecado simplemente se anula, yo no soy verdaderamente justo. Esto confronta la verdad teológica más profunda: la justicia fue satisfecha, no ignorada. Mi acto de misericordia no fue un momento de indiferencia divina, fue un acto profundo de cálculo divino. La justicia exige un pago por el pecado, la misericordia proporciona el sustituto para hacer el pago. Yo soy absolutamente justo, lo que significa que no puedo tolerar el pecado en mi presencia, y la paga del pecado debe ser pagada. Yo soy absolutamente misericordioso, lo que significa que no puedo soportar ver a mi creación destruida. La cruz es el nexo donde estos dos atributos absolutos se encontraron. Yo no moví mi mano y declaré la deuda desestimada. Yo entré en la línea de tiempo humana y ejecuté la pena total exigida por mi propia ley eterna. La ira contra su pecado no fue evadida, fue completa e irrevocablemente agotada sobre mi cuerpo. La justicia fue satisfecha cuando el precio infinito fue pagado por el Hijo infinito. Este intercambio profundo asegura que cuando el acusador exige castigo por sus pecados, yo no tengo que discutir con él, simplemente señalo la tumba vacía y la ley satisfecha. El precio ha sido pagado en su totalidad, y la justicia misma se convierte en su abogado, montando guardia sobre su alma y declarando: el pago requerido ha sido rendido. Esta alma es libre. Deje de creer la mentira de que la gracia es barata. La gracia es gratuita para usted, pero me costó todo. Su libertad está asegurada no porque pasé por alto su pecado, sino porque lidié con él completa y totalmente. La justicia fue satisfecha, y ahora, la misericordia reina eternamente sobre su vida. La anulación de su juicio requirió una firma escrita en la única tinta capaz de trascender la condenación de la ley. Esta es la sangre, la única tinta que cubre el registro. El pecado es una mancha profunda e indeleble, escrita no con tinta temporal, sino grabada en el registro espiritual con el ácido corrosivo de la separación de Dios. Ninguna cantidad de esfuerzo humano, lágrimas de arrepentimiento, actos de caridad o ritual religioso podría borrar una sola línea de ese registro. Solo un pago de vida infinita y perfecta podría cubrir la deuda. La tinta del nuevo pacto es mi sangre, la vida del Hijo de Dios, derramada de una vez por todas. Cuando yo anulé el juicio contra usted, no usé un simple borrador, usé el poder de mi sangre para reescribir la sustancia misma de su identidad. La sangre no solo esconde sus pecados, transforma su posición legal. Es la firma del nuevo pacto, el sello legal irreversible que garantiza su perdón. El acusador busca la tinta negra de su pecado, pero todo lo que encuentra es la tinta escarlata de mi sustitución, que habla una palabra mejor que la maldición. La sangre es su prueba de compra. Es su certificado de anulación.
Es la garantía eterna de que su pecado no solo ha sido perdonado, sino que ha sido permanentemente reemplazado por mi justicia. Abráse a la autoridad de esta sangre. Cada vez que el recuerdo del pecado lo ataque, contraréstelo inmediatamente con la declaración: la sangre lo ha cubierto. El registro ha sido anulado. La sangre es la razón por la cual el acusador no tiene autoridad sobre usted y por la cual el juicio final contra su alma es legalmente imposible. Su libertad es el resultado directo de un intercambio legal que desafía toda lógica y comprensión humana. El gran intercambio, mi vida por su muerte. Yo estuve en el banquillo con usted, tomé el peso total del juicio final sobre mi propio cuerpo sin pecado, y le di mi justicia perfecta a cambio. Esta es la verdad central de su justificación. El gran intercambio es la transferencia radical de consecuencias eternas. Yo tomé su pecado, su vergüenza, su culpa, sus fracasos y su muerte eterna, y los puse sobre mí en la cruz. A cambio, le regalé mi perfección, mi justicia, mi valía y mi vida eterna. Ahora usted está legalmente vestido con mi propia naturaleza justa, haciéndole completamente intachable a los ojos de la ley. Cuando el Padre lo mira, Él no ve su pecado, Él ve la perfección del Hijo. La vergüenza que usted siente, la culpa que lleva y el miedo al juicio tienen sus raíces en su incapacidad para aceptar la totalidad de este intercambio. Usted está tratando de usar las vestiduras sucias de su pasado mientras intenta ponerse mis túnicas de justicia. Las dos no pueden coexistir. Usted debe rendir completamente su culpa y abrazar completamente la justicia que yo le he regalado. Este intercambio no es negociable. Deje de intentar ganarse la justicia que yo le di libremente. Deje de intentar pagar la deuda que yo ya satisfice. El gran intercambio asegura que su pasado sea absorbido por mi sacrificio y su futuro sea garantizado por mi perfección. Viva con la confianza profunda de que usted no solo es perdonado, usted es justo, porque yo tomé su muerte, para que usted pudiera compartir mi vida. Su miedo más profundo, el terror de ser juzgado de nuevo por los pecados que yo ya he cancelado, debe ser completamente aniquilado por esta verdad única e inquebrantable: no hay doble enjuiciamiento. Usted no puede ser juzgado dos veces. El principio legal de doble enjuiciamiento es una garantía profunda de su seguridad eterna, asegurando que una vez que se dicta un veredicto sobre un cargo específico, el acusado no puede ser sometido al dolor, el estrés y el riesgo de un juicio posterior por el mismo crimen. Quiero que aplique esta ley espiritual poderosa e inmutable a su alma de inmediato. Yo, el juez, voluntariamente me convertí en su sustituto y recibí la pena total, final e infinita por cada cargo enumerado en su registro de errores. El juicio fue ejecutado sobre mi cuerpo en la cruz. Por lo tanto, en el momento en que usted acepta mi sacrificio, el registro espiritual de su caso es marcado como pena pagada, ejecución final rendida. Los intentos del acusador de sacar a colación sus fracasos pasados, los pecados de su juventud, las mentiras de su edad adulta, las dudas que aún lleva, son meramente actos de terrorismo espiritual. Son ilegales. Están invadiendo un caso que ha sido cerrado permanentemente. Usted no puede ser juzgado dos veces porque la deuda infinita fue liquidada por el pago infinito. El acusador intenta convencerlo de que debido a que tropezó ayer, todo el caso debe reabrirse. Esta es una negación del poder y la finalidad de la cruz. Usted debe basarse en la confianza de esta realidad legal. Cuando la voz de la condenación se levante en su mente, usted no argumenta su valía, usted cita la ley. No hay doble enjuiciamiento. Mi Salvador ya fue juzgado y ejecutado en mi lugar por este cargo. El caso se desestima para siempre. Esta poderosa declaración silencia al acusador instantáneamente, ya que él está obligado por las leyes de la jurisdicción del cielo. Abráse a la finalidad de su perdón. La cruz asegura que el ciclo doloroso y aterrador de culpa, condenación y miedo al juicio se rompa para toda la eternidad. La evidencia más tangible de su absolución es la profunda y gloriosa transformación de la atmósfera alrededor del trono de la gracia. Este es el silencio en el cielo, nadie lo condena. Antes de mi intervención, la corte del cielo a menudo estaba llena del ruido incesante y venenoso del acusador,
presentando implacablemente cargos contra la raza humana. Su voz era fuerte, sus argumentos eran lógicos y la evidencia era convincente. Pero en el momento en que el juicio final contra su alma fue anulado, esa voz perdió su posición, su evidencia y su poder sobre usted. El cielo ahora está en silencio sobre el asunto de su culpa. Ningún ángel, ningún anciano y ciertamente ningún demonio tiene la autoridad o la evidencia para pronunciar una palabra de condenación contra el que yo he justificado. Cuando el acusador intenta presentar un nuevo cargo, es confrontado inmediatamente por el abogado, mi Espíritu Santo, quien simplemente señala el registro anulado y la justicia satisfecha. El silencio que usted experimenta ahora es el sonido de mi abogacía. Es el sonido de la victoria legal total. Su desafío personal es replicar este silencio en la sala del tribunal de su mente. Usted debe expulsar el ruido interno de la autocondenación y negarse a escuchar los ecos persistentes de la voz del acusador. Cuando la culpa susurra, recuerde el profundo silencio en el cielo. La única voz autorizada para hablar sobre su identidad es la voz de su Padre, quien lo declara digno, amado y justo. Abráse a este silencio celestial. Es su ambiente espiritual permanente, garantizando que su valía esté establecida, su pasado esté liquidado y su miedo al juicio eterno sea infundado para siempre. La anulación del juicio sobre su alma es la derrota máxima del enemigo final y más grande de la humanidad. Este es el fin del miedo, la muerte no tiene aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Al anular el juicio contra su alma y satisfacer la ley por completo, yo he desmantelado sistemáticamente todo el mecanismo espiritual que hace que la muerte sea aterradora. Para el que es justificado, la muerte ya no es un castigo, es simplemente una transición. El aguijón, la culpa, el miedo al juicio, el terror a la rendición de cuentas, ha sido removido porque la deuda está pagada y el caso está cerrado. Esto significa que su libertad es permanente, asegurada no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Deje de temer el veredicto final. Deje de ver su mortalidad como una fecha límite inminente para un castigo inevitable. Su libertad del juicio está garantizada, haciendo que la tumba sea completamente impotente sobre su destino eterno. Esta verdad debe revolucionar su vida diaria. Si el mal posible más grande, la separación eterna, ha sido neutralizado, ¿qué amenaza terrenal puede realmente moverlo? El fin del miedo es la promesa gloriosa de que su seguridad es absoluta, extendiéndose más allá de los límites de esta vida y hacia el gozo interminable de mi presencia. Abráse al coraje que proviene de saber que el juicio final contra su alma es anulado para siempre. La piedra angular de su seguridad eterna y la palabra final contra toda acusación es la promesa que define su identidad en los registros eternos. Este es su nombre en el libro de la vida, indeleble. El libro de la vida es el registro celestial y eterno de aquellos que están cubiertos por mi pacto. Su nombre está escrito allí, no con lápiz que pueda ser borrado por sus errores, sino con la tinta indeleble y permanente de mi sangre sacrificial. Esta entrada es final, sellada por el Espíritu y asegurada por mi carácter inmutable. La certeza de la inscripción de su nombre es la refutación máxima al miedo al rechazo. Significa que su valía es fija, su pertenencia es absoluta y su destino está garantizado. Deje de vivir en la ansiedad paralizante de que un fracaso más hará que su nombre sea borrado. La autoridad de su salvación está arraigada en mi fidelidad, no en su fragilidad. Su nombre en el libro de la vida es la prueba eterna de que el juicio final fue anulado en su favor, y su lugar en el reino es seguro para siempre. Viva con la confianza profunda y gozosa de que su identidad está establecida, sellada y eternamente celebrada. Usted es legalmente libre. La orden de arresto espiritual ha sido destrozada y las puertas de la prisión están abiertas de par en par. Sin embargo, yo veo que todavía está agachado en las sombras de su propia vida, mirando por encima del hombro, aterrorizado de que las autoridades del cielo vengan a arrastrarlo de vuelta a la celda. Yo le ordeno que deje de vivir como un fugitivo, usted es libre. La mentalidad de fugitivo es una prisión mental que persiste mucho después de que la prisión física o legal ha sido demolida.
Es una psicología de paranoia, miedo y ocultamiento. El fugitivo no puede disfrutar la luz del sol porque teme que lo exponga. No puede disfrutar de las relaciones porque teme la traición. No puede descansar porque siempre debe estar listo para correr. Usted está viviendo como si la anulación de su juicio fuera un error administrativo que pronto será descubierto y rectificado. Usted está esperando la sirena, esperando el golpe en la puerta, esperando que caiga el otro zapato. Esta mentalidad es un insulto a la integridad de mi corte. Cuando yo lo declaré, no culpable, no lo susurré, lo grité desde la cruz y lo sellé con la resurrección. Vivir como un fugitivo es declarar que usted no confía en el fallo del juez. Es valorar su miedo más que mi verdad. El fugitivo siempre está agotado porque siempre está huyendo de un fantasma. No hay nadie persiguiéndole. La justicia de Dios, que una vez lo persiguió a causa del pecado, ha sido completamente satisfecha por mi sacrificio. La ley, que una vez lo cazó para exigir el pago, ha sido cumplida. El acusador, que lo persiguió con amenazas, ha sido inhabilitado y derribado. Usted está huyendo de nada. Usted se está escondiendo de una sombra. Yo le ordeno que deje de correr. Deje de inmutarse ante cada sombra. Deje de interpretar cada dificultad en su vida como el sonido de la guardia que se acerca. Usted no es un fugitivo que se escapó de la prisión. Usted es un ciudadano liberado que salió por la puerta principal con la bendición del alcaide. Mantenga su posición. Respire el aire de la libertad sin el miedo de que se la arrebaten. La mentalidad de fugitivo lo mantiene aislado, sospechoso e incapaz de construir un futuro porque está completamente consumido por sobrevivir al presente. Yo no estoy llamando a construir, a plantar, a amar y a descansar. Usted no puede hacer estas cosas huyendo. Deje la carga de su miedo. Desempaque sus maletas. Está en casa. La tierra de la gracia es su residencia permanente, y no hay tratado de extradición con la tierra de la condenación. Usted está a salvo. La orden está muerta. Deje de vivir como un fugitivo, y comience a vivir como un heredero libre que no tiene nada que esconder y todo que disfrutar. La base de su nueva realidad, la fuerza que evita que los muros de la condenación se reconstruyan alrededor de su corazón, es la dinámica espiritual más poderosa del universo. Esta es la misericordia que triunfa sobre el juicio. La Escritura declara que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero usted debe entender la violencia y la victoria contenidas en esa declaración. No es un sentimiento pasivo, es una conquista militar y legal. El juicio es una fuerza poderosa, reclama derechos, exige pago, aplica consecuencias. Para que la misericordia triunfe, significa que tuvo que encontrarse con el juicio en el campo de batalla de la eternidad y derrotarlo por completo. La misericordia no ignoró el juicio, lo dominó. Cuando yo lo miro, no veo a una persona que simplemente se deslizó por las grietas de la justicia. Yo veo a una persona sobre la cual la misericordia ha ganado una victoria decisiva, sangrienta y eterna. El triunfo de la misericordia significa que cada reclamo que el juicio tenía sobre usted, el reclamo a su muerte, el reclamo a su vergüenza, el reclamo a su separación de Dios, ha sido violentamente despojado. La misericordia se para sobre su vida como un campeón victorioso, con su pie en el cuello de la condenación, desafiando a cualquier acusador a impugnar su autoridad. Usted a menudo siente que la misericordia es frágil, una cosa suave que puede perderse fácilmente por su próximo error. Le digo, la misericordia es de hierro. La misericordia es el fundamento de mi trono. Es la determinación inquebrantable de Dios de salvar lo que es suyo. Cuando sienta el viento frío del juicio soplando desde su conciencia o desde el enemigo, debe esconderse detrás del escudo de esta misericordia triunfante. Es su defensa legal y su fortaleza espiritual. No intente luchar contra el juicio con su propia justicia, perderá cada vez. Luche contra el juicio con mi misericordia. Recuérdele al acusador que la batalla ya terminó y el vencedor ya ha sido coronado. La misericordia ha triunfado.
Eso significa que la guerra por su alma no es un estancamiento, es una derrota. La victoria es total. Abrace a la fuerza de esta misericordia. No es solo una lágrima en mi ojo, es el poder de mi brazo. Es la fuerza que rompió las cadenas, abrió las tumbas y silenció la ley. Viva en la confianza de este triunfo. Usted es el trofeo de la victoria de la misericordia, la prueba viviente de que el juicio ha sido destronado y la gracia ha sido coronada rey sobre su existencia. La seguridad máxima de su alma, la garantía de que esta libertad no es un aplazamiento temporal sino un estatus permanente, reside en la naturaleza del registro mismo. Esta es su nombre en el libro, escrito en gracia indeleble. Yo he hablado del libro de la vida, pero usted debe entender la naturaleza de la inscripción. En la antigüedad, los nombres podían ser borrados, raspados o quitados del pergamino. Pero la tinta que yo uso es la sangre del pacto eterno, y la pluma es el dedo del Dios viviente. Cuando yo escribí su nombre, no lo escribí con la tinta condicional del rendimiento humano, que se desvanece con cada fracaso. Yo lo escribí con gracia indeleble, una sustancia que no puede ser lavada por sus lágrimas, quemada por sus pruebas o raspada por sus pecados. El acusador exige que yo abra el libro y lo borre. Él señala su reciente tropiezo, su corazón errante, su amor frío. Él grita que la entrada es inválida. Pero yo señalo la tinta. Es mi propia vida. Para borrar su nombre, yo tendría que borrar mi propio sacrificio. Yo tendría que negar el poder de mi propia sangre. Yo tendría que deshacer la cruz. Su nombre es tan seguro como mi existencia. Esta gracia indeleble es el ancla de su cordura. Si su salvación dependiera de su capacidad para mantener su nombre legible en ese libro, usted se perdería en una hora. Pero depende de la calidad de la tinta y del carácter del autor. Usted está escrito en el cielo. Este es un punto fijo en un mundo que gira. Es una roca sólida en un mar de caos. Cuando sienta que está perdiendo el control sobre mí, recuerde que yo nunca he perdido mi control sobre usted. Su nombre no está escrito a lápiz en los márgenes. Está grabado en las palmas de mis manos y escrito en el corazón del Padre. Deje de revisar su pulso espiritual cada 5 minutos para ver si todavía está vivo. Usted está vivo porque yo soy vida. Usted está seguro porque yo soy verdad. La escritura se mantiene. La entrada permanece. La gracia indeleble que lo salvó es la gracia indeleble que lo guarda. Descanse en la permanencia del registro. Su nombre está allí, y todos los demonios en el infierno no pueden borrarlo. La anulación del juicio contra usted exige un cambio correspondiente en su postura física y espiritual. Usted ha caminado durante demasiado tiempo con la joroba del condenado, los ojos bajos, los hombros caídos bajo el peso invisible de la vergüenza. Yo le ordeno que camine con su cabeza en alto, la vergüenza se ha ido. Su postura es una profecía. Cuando usted camina con la cabeza baja, está profetizando culpa, indignidad y derrota. Está señalando al reino espiritual que todavía acepta la carga del pasado. Pero cuando usted levanta la cabeza, está profetizando redención, justificación e identidad real. Yo soy el levantador de su cabeza. Yo pongo mi mano debajo de su barbilla y levanto su rostro para que me mire. Quiero que vea la aceptación en mis ojos. Quiero que vea que no hay decepción, ni ira, solo amor ardiente. La vergüenza es una mentira que le dice que esconda su rostro. Le dice que es demasiado feo, demasiado roto, demasiado sucio para ser visto. Pero la sangre lo ha lavado blanco como la nieve. Usted no está sucio, está limpio. Usted no está roto, está siendo sanado. Usted no es feo, usted es la novia de Cristo, sin mancha ni arruga. Levantar la cabeza es un acto de guerra espiritual. Desafía la gravedad de la culpa. Rechaza la narrativa del acusador. Declara, yo no soy lo que hice, soy lo que él hizo por mí. Camine con la dignidad de un príncipe o princesa del reino. No se disculpe por su presencia. No se encoja cuando entre en una habitación.
Usted lleva el Espíritu del Dios viviente. Usted es el templo del Espíritu Santo. Su vergüenza ha sido removida legalmente, extirpada quirúrgicamente y desterrada eternamente. ¿Por qué sigue usando su postura? Enderece su columna vertebral. Levante sus ojos a las colinas. Mire al mundo a la cara. Mire al enemigo a los ojos. Usted es el absuelto. Usted es el justificado. Usted es el amado. Deje que su cuerpo refleje su espíritu. Camine con su cabeza en alto, porque el Rey camina a su lado, y su gloria es su retaguardia. La vergüenza se ha ido, no actúe como si permaneciera. El viaje de su alma no termina en un tribunal, termina en una celebración. El miedo al juicio final ha sido reemplazado por la anticipación de la bienvenida final. Entre en el gozo de su Señor. Usted ha pasado su vida temiendo el final, temiendo el momento en que estaría ante mí, esperando un ceño fruncido y una lista de cargos. Pero debido a que el juicio fue anulado, la naturaleza de esa reunión ha cambiado por completo. Ya no es un juicio penal, es una bienvenida a casa. Es un festín de bodas. Es una ceremonia de premios. Las palabras que estoy preparando para pronunciar sobre usted no son «apártate de mí», sino «bien hecho, siervo bueno y fiel». Usted lucha por creer esto porque conoce su infidelidad. Pero yo estoy mirando su fe en mi fidelidad. Estoy mirando la justicia que yo le imputé. La bienvenida final es la afirmación máxima de su valor. Es el momento en que cada lágrima es enjugada, no solo las lágrimas de dolor, sino las lágrimas de arrepentimiento y las lágrimas de vergüenza. Yo las enjugaré con mi propia mano, lo que significa que las razones para ellas se han ido para siempre. Usted se está moviendo hacia una celebración, no hacia una ejecución. El gozo del Señor es su destino. Este gozo no es una emoción fugaz, es la atmósfera del cielo, el aire mismo de la eternidad. Es el gozo de la reconciliación total, la restauración total y la seguridad total. Deje que esta visión de la bienvenida final reescriba su teología del futuro. Deje de temer el final. Anticipe el abrazo. Anticipe el «bien hecho». Anticipe el gozo. Usted está corriendo una carrera hacia una línea de meta donde el juez está esperando para coronarlo, no para condenarlo. El juicio final contra su alma fue anulado. Deje que esa verdad se hunda en la médula de sus huesos. Usted es libre. Usted está a salvo. Usted es amado. Y al final del camino, los brazos de su Padre están abiertos de par en par. Entre en ese gozo ahora, por la fe, y viva cada día restante a la luz de esa bienvenida gloriosa.